los asistentes. Listo. Listo. Bien, muy buenos días a todos nuevamente. Gracias por su asistencia a este nuevo programa que es en esta ocasión va a presentar el doctor Alberto Vargas Ramírez. El doctor Alberto Vargas Ramírez está certificado por el Consejo Mexicano de Rehabilitación. Es coautor del libro Manual de Medicina de Rehabilitación, segunda edición del editorial Manual Moderno, y actualmente es el jefe de servicio de rehabilitación en el deporte del Instituto Nacional del Deporte. El tema que hoy nos compete va a ser ejercicio físico en pacientes recuperados de COVID-19. Doctor, bienvenido, le agradezco su participación y espero que a todos los que nos están siguiendo sea de su total interés y tengan todas las opciones de preguntas que deseen hacer. El doctor Vargas nos va a apoyar dándole respuesta en el trayecto, o si no, ya saben, al final de la ponencia, anotando su número su correo, por favor, para que el doctor Vargas se las hagamos llegar y se las enviemos a su correo, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Le dejo el micrófono a usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Felipe Gómez. Vamos a iniciar, si no tienen inconveniente, para no retrasarnos. Si podemos pasar la primera diapositiva. Vamos a hablar sobre el ejercicio físico en el paciente recuperado de infección por coronavirus de COVID-19. La siguiente, por favor. Es muy importante que hagamos un análisis de algunos detalles, sobre todo de información que hemos obtenido en los últimos tiempos. Iniciamos, hay una lista que elaboré con algunos nombres de deportistas a nivel internacional que han sido contagiados por el coronavirus. Tenemos algunos deportes, no son todos: fútbol, tenis, baloncesto, ciclismo, voleibol, fútbol americano. Como ustedes podrán observar, hay algunas figuras como Pepe Reina del Aston Villa, un ahora directivo, Paolo Maldini del Milan. En cuanto a baloncesto, pues de los más famosos, Kevin Durant de los Brooklyn Nets, y así podemos hacer una lista más amplia. Simplemente es un ejemplo para que tengamos idea de que tanto deportistas como no deportistas pues tenemos el riesgo de la infección. La siguiente, por favor. Hay una atleta mexicana que desafortunadamente se contagió. La siguiente que se contagió es una atleta joven de pentatlón. No está pasando, ahí está, que es Mariana Arceo. Ella se contagió durante un campamento en Barcelona. Tuvo que regresar a México de urgencia. Regresó el 15 de marzo. Fue ingresada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Desafortunadamente fue la primera o de las primeras atletas mexicanas en contagiarse. Ella tuvo síntomas tal vez un poco atípicos. Ella empezó con diarrea, con malestar general, con artralgias, y al final ya tuvo dolor de garganta. Aparentemente no hizo mucho caso y dice que hasta que escupí sangre, entonces me espanté y creí que estaba contagiada. Pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Ya fue egresada de su etapa de hospitalización, y ella misma en una entrevista dijo: me dijeron los médicos que en un mes aproximadamente ya puedo reanudar mis entrenamientos. La siguiente, por favor. Es simplemente para que tengamos el recuerdo, el conocimiento de que algunos atletas pues se han infectado desgraciadamente. La siguiente. Vamos a hablar sobre la definición. No veo la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la definición, para establecer una base y que todos hablemos de
del mismo idioma. COVID-19, pues tenemos que es una forma abreviada de la infección. Esto ya fue establecido por la OMS. Y, pues bueno, vamos a analizar. No, la anterior, por favor. La anterior. La anterior. Si me puede pasar la anterior, donde dice definición. Antes, una antes de esa. No la veo. Una antes de esa, ¿se puede? Ahí, en esa, gracias. Sí, les comentaba que la Organización Mundial de la Salud ya estableció que COVID-19 es la forma abreviada de enfermedad por coronavirus 2019 y es causada por el virus SARS-CoV-2, que es coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. Tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días, con promedio de 5 días aproximadamente. Sin embargo, el comportamiento del virus es muy variable. Hay pacientes que un día después de haber estado expuestos al contagio ya han manifestado los síntomas. Sin embargo, el promedio, bueno, es de 5 días. La transmisión del virus puede ocurrir durante el periodo de incubación, incluso, lo cual lo hace más peligroso, y debemos tomar muy en cuenta que un paciente asintomático tiene una carga viral similar a la de un paciente sintomático. Y se desconocen muchos aspectos de la fisiopatología. Se ha observado que este virus tiene afinidad por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Eso lo hace mucho más peligroso. La siguiente, por favor. Y ahora sí vamos a ver algunos datos a manera de introducción. La siguiente, por favor. Un poquito de paciencia, tenemos algunos problemas técnicos. La siguiente, por favor. Una antes de esa, una antes, por favor. En cuanto a introducción, pues creo que nos hacemos todos una pregunta de que si la actividad física es adecuada durante una infección por COVID-19 del tracto respiratorio. Si analizamos la información disponible hasta el momento, pues tenemos muchas cosas que desconocemos, inclusive de la historia natural, de la fisiopatología, pero podemos afirmar que sí es muy importante hacer una prescripción de ejercicio terapéutico individualizada en pacientes que ya se han recuperado de la infección por coronavirus. La siguiente, por favor. Sí, hemos visto que pues no es fácil tomar una decisión sobre en qué momento debe el paciente iniciar un programa de actividad física. Sin embargo, es importante mencionar como soporte para esta afirmación que el síndrome de dificultad respiratoria aguda por este virus es un cuadro muy difícil y que potencialmente pues, pone en riesgo la vida del paciente. Y debemos tener el dato de que una sesión de ejercicio incrementa la producción de un antioxidante llamado superóxido dismutasa extracelular. Hay un investigador de la Universidad de Virginia, Shen Yan, observó que este antioxidante caza de algunas inercias libres, protegiendo nuestros tejidos y ayudando a prevenir enfermedades, especialmente. Y de tal forma que pues una práctica
regular del ejercicio ayuda a que este antioxidante se encuentre se produce en nuestros músculos y de ahí se libera hacia la circulación sanguínea y su producción es estimulada por el ejercicio cardiovascular principalmente. Por lo tanto, el ejercicio regular ayuda a prevenir, a reducir la severidad del síndrome de dificultad respiratoria que causa este virus. La siguiente. Este investigador, Shane Yang, que les comenté de la Universidad de Virginia, pues está muy maravillado con este hallazgo. Ha observado que una disminución de la superóxido dismutasa se ha observado en varias enfermedades, incluyendo enfermedad pulmonar aguda, en enfermedad isquémica cardíaca, en falla renal e incluso en la osteoartritis orgánica. De ahí que Shen Yang ha afirmado que con frecuencia decimos que el ejercicio es medicina y dice que este antioxidante, la superóxido dismutasa extracelular, pone un ejemplo perfecto de que podemos aprender de los procesos biológicos del ejercicio para una medicina más avanzada. La siguiente, por favor. Entonces, partiendo de todo esto, podemos hablar de algunos aspectos de esta enfermedad, sin pasar por alto que el sistema inmune es altamente sensible a la actividad física y al grado de la respuesta. El grado de la respuesta inmune depende de la intensidad y duración del ejercicio, de tal forma que el entrenamiento de moderada intensidad está asociado con una incidencia reducida, duración y severidad de las infecciones predominantemente virales del tracto respiratorio superior. La siguiente. En diversos estudios que se han hecho, ya se ha llegado a la comprobación de que la intensidad del ejercicio es moderada, esto tiene efectos positivos, mejorando las respuestas del sistema inmune, y después de dicha actividad se incrementan los neutrófilos y las células NK en sangre periférica y la concentración salival de inmunoglobulina A. Y también se incrementan los niveles de las hormonas del estrés, las llamadas hormonas del estrés, que se ha visto que reducen la inflamación excesiva. La siguiente, por favor. Y de este modo, pues ya tenemos una base para considerar el ejercicio, porque nos lleva a un aumento en la inmunidad contra infecciones virales por medio de un cambio coordinado en las respuestas celulares de los linfocitos TH1 y TH2. Hay una reducción del 20 a 30% en las infecciones del aparato respiratorio. Esto ya se reportó en pacientes que realizan niveles moderados de actividad física. La siguiente, en su vida diaria. Simplemente hay que recordar que los linfocitos T, muy brevemente, producen interferón gamma, interleucina 2, factor de necrosis tumoral, y en la activación para la inmunidad que está dada por macrófagos y son responsables de la inmunidad celular mediada por este tipo de células, valga la redundancia. Y las células H2 que producen unas 4 o 5 interleucinas, como ven aquí, la 4, la 5, la 10, etcétera, las cuales son responsables de una fuerte respuesta por anticuerpos y se coordinan muy bien con los linfocitos TH1. La siguiente, por favor. Entonces, teniendo ya esta base en cuanto a la inmunidad del cuerpo humano, podemos sugerir que el ejercicio, especialmente después de esta infección por COVID-19, pues puede realizarlo el paciente en un ambiente privado, una vez que si estuvo hospitalizado, una vez que es egresado del hospital, dentro de su casa para evitar el riesgo de contagio y propagación de la infección por coronavirus, en un lugar con buena ventilación. Eso parece muy lógico, muy razonable. Un programa de ejercicios en casa que sea seguro, que sea fácil de realizar. Se pueden incluir ejercicios de estiramiento, ejercicios aeróbicos, por ejemplo, una caminata enérgica dentro de la casa, o trotar inclusive cuando las condiciones clínicas del paciente lo permiten, algún tipo de fortalecimiento,
etcétera. La siguiente. El ejercicio va a ayudarnos a que el paciente salga de esas secuelas que tiene, específicamente para continuar o retornar a la actividad física durante o después de una infección del tracto respiratorio superior. Debemos tomar en cuenta si los síntomas son de intensidad ligera y están limitados, por ejemplo, solamente tos, estornudos, una tos, estornudos y dolor de garganta, que sean de intensidad leve, el paciente debe ser interrogado para determinar si puede hacer una prueba, si puede realizar una prueba de trotar o caminata enérgica durante 10 minutos. Si el paciente dice, sí, estoy en condiciones, si durante la prueba no se intensifican los síntomas durante y después de la actividad física, entonces el paciente está autorizado para continuar en un nivel de bajo moderado. Un nivel bajo, dicen algunos autores, expertos, que por abajo del 80% del volumen máximo de oxígeno. La siguiente. Entonces, es una prueba que se le debe pedir al paciente si tiene esa disposición para realizarla. Si la condición general del paciente se deteriora con el paso de los minutos durante esta prueba y los signos y síntomas se agravan durante el tiempo en que está trotando o caminando en forma enérgica, se debe suspender la actividad física inmediatamente y se reanuda hasta que se tenga la recuperación completa. La interrupción de esta prueba puede indicar desde el primer minuto, desde los primeros segundos, si amerita por esa intensificación de los signos y síntomas. Y también está contraindicada la actividad física cuando el paciente presenta mialgias, fiebre y síntomas gastrointestinales durante la infección por COVID-19. La siguiente, por favor. Aquí ya tenemos la ventaja de que ya se hizo esa pequeña prueba, ya tenemos el dato de que si el paciente la toleró, y cuando los pacientes cursaron con neumonía secundaria a la infección por coronavirus y que ya se encuentran asintomáticos, el retorno a la actividad física es mucho más lento porque ese periodo de hospitalización afectó mucho en general al cuerpo humano y debe ser gradualmente durante 4 semanas aproximadamente. Aquí se recomienda ser flexible, no vamos a tomar 4 semanas como un periodo de tiempo rígido. No, no, no. Si el paciente requiere más, debe dársele esa facilidad. Porque estos pacientes quedan con gran debilidad orgánica y sistémica. Un ejemplo, en Londres, el primer ministro Boris Johnson, de 55 años de edad, él egresó del hospital el 12 de abril, toleraba una marcha moderada durante 4 minutos y la suspendía por gran fatiga, teniendo sus signos vitales estables. Y en la primera semana toleraba una sola vez por día, en la segunda semana 2 veces por día, caminaba 9 minutos. Antes de presentar la tercera semana, pudo caminar 11 minutos ya sin fatiga, incluso le comentó a su equipo médico que ya estaba listo para la maratón de Londres. La siguiente, por supuesto era una broma, ¿eh? No, una broma de este señor. Debido a las características nuevas, este coronavirus y a su potencial impacto negativo sobre nuestro sistema inmune y además también a las raras complicaciones cardíacas que pueden incluir desde miocarditis hasta otras muy, muy complejas, parece muy razonable que debemos ser más cautelosos con respecto a la continuidad del ejercicio en pacientes sintomáticos. Demasiado cuidado. La siguiente, por favor. Los programas de entrenamiento deben estar garantizados para determinar los beneficios y riesgos del ejercicio en pacientes con COVID-19, especialmente en pacientes afebriles con síntomas leves. Podríamos decir, está bien y que empiece con su actividad física, pero siempre pensar en que esos síntomas pueden agravarse. La siguiente, por favor. Y entonces, yendo con mucho cuidado, podemos ya plantearnos un objetivo. El objetivo de esta presentación es indicar un programa de actividad física en el paciente recuperado de infección por coronavirus para mejorar la función
respiratoria, cardiovascular y neuromusculoesquelética, considerando que estos tres sistemas son los elementos básicos para el soporte vital del ser humano y también son de los más afectados durante la infección por COVID-19. Aquí inicia la rehabilitación, debe iniciarse inmediatamente. Si estamos en condiciones ideales, muy estrictas, debe iniciarse desde que el paciente es egresado de la unidad de cuidados intensivos, si es que estuvo. Y si no, bueno, en muchos hospitales desafortunadamente no se tiene la infraestructura para iniciar la rehabilitación cuando el paciente está en su cama, en el piso de hospitalización. Pero una vez que ya egresó del hospital, hay que tratar de reducir la discapacidad que podría presentarse y optimizar la recuperación del paciente para su retorno a todas las actividades de la vida diaria, incluyendo, por supuesto, la actividad deportiva, sea sedentario o sea deportista. Es muy probable que sea relativamente más fácil hacer ese retorno al deporte o esa continuidad en un paciente que previamente ya sea deporte. La siguiente, por favor. Y en un paciente hospitalizado también puede ser un poco más difícil, sobre todo por la lentitud y por las secuelas que puede provocar esta infección. Actualmente hay informes que estiman que el 80% de los casos son asintomáticos o leves y el 15% de los casos son graves que pueden requerir hospitalización. Es una infección que requiere aporte de oxígeno, pero hasta ahí solamente. Y el 5% son pacientes críticos que ya requieren el ingreso a una unidad de cuidados intensivos con equipo para ventilación y soporte vital. En la actualidad, la tasa de mortalidad es del 3 al 6% en diversos países. En algunos hay informes más recientes que establecen que hasta el 9%. Más o menos por ahí va también, si vemos las estadísticas de nuestro país, aproximadamente por ahí va, podemos decir que la relación entre los fallecidos y los contagiados está más o menos entre un 8 y un 10%. La siguiente, a veces podemos decir que hay controversia en los datos, sin embargo, pues son las cifras oficiales y bueno, para efectos de eso, hasta ahí le dejamos, no vamos a iniciar otra polémica en cuanto a eso ya sería otro tema. En cuanto al cuadro clínico, el paciente generalmente puede presentar fiebre, tos seca, dificultad para respirar, pérdida del olfato, gusto, puede acompañar de mialgias y debilidad extrema. También puede haber otros como síntomas gastrales, la diarrea que presentó la atleta mexicana que les mencioné al inicio, y estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición. En la mayoría de los pacientes, estos síntomas pueden durar 2 a 3 semanas y a menudo se resuelven espontáneamente porque hemos visto que el mayor porcentaje de pacientes no requiere de hospitalización y tampoco pues, requiere de algún otro tratamiento más complicado, más profundo. La siguiente, por favor. Entonces, mucho cuidado debemos tener con estos pacientes y establecer, va a estar mi paciente, que vamos a tomar de referencia un paciente hospitalizado que ya se recuperó. Hay que considerar que trae los efectos negativos del reposo prolongado en cama y de inmovilización. Entonces trae deterioro de la función pulmonar, desacondicionamiento físico y debilidad muscular. Hay una pérdida importante de masa muscular. Recordemos que la masa muscular se pierde rapidísimo, a diferencia de cuando tratamos de que gane, pasan varios meses. Sin embargo, aquí el efecto es brutal. Hay un cuadro de confusión del paciente e incluso de alteración del equilibrio. Hay un paciente que también lo vamos a ver, que está deshidratado. Eso también es importantísimo y que por momentos tal vez no le demos importancia a la deshidratación. Puede haber disfagia secundaria a la infección, puede predisponer a cierto grado de mala nutrición y todas estas secuelas por la infección pueden persistir incluso por meses y algunas creen que hasta algunos años, generando disminución en la capacidad
para hacer ejercicio físico y en general una mala calidad de vida. La siguiente, al tener una mala calidad de vida, pues el paciente empieza incluso a presentar episodios de depresión y eso puede complicar la recuperación extrahospitalaria. En observaciones, bueno, hay que tener también la idea de que los pacientes se agotan fácilmente con la marcha y con varias actividades. Podríamos decirle, pues, estas actividades son sencillas, sin embargo, hay que considerar eso, que luchan, dicen que es una lucha constante, con grandísima dificultad para iniciar la comida y también para terminar la comida. Aparentemente es un pequeño o gran sufrimiento. Dice un paciente que es un calvario a la hora de la comida y deben ser capaces de ingerir sopa o alimentos suaves. Requieren de una dieta alta en proteínas y carbohidratos, alimentos que ayuden a incrementar la inmunidad, cítricos, por ejemplo, espinacas, germen de trigo, yogur, sopas, etcétera. Creo que también sería un buen tema para nuestras compañeras nutriólogas diseñar una dieta muy completa en este tipo de pacientes con secuelas de infección por coronavirus. Y debemos asegurarnos de que el paciente esté muy bien hidratado. Hay que hacer mucha insistencia. Algunos expertos tanto de Asia, de China, como de Inglaterra, dicen que el paciente debe tomar por lo menos 3,5 litros en 24 horas. La siguiente, porque se han dado cuenta de que muchos no ingieren la cantidad de agua necesaria y eso también nos lleva a una complicación. ¿Qué paciente para iniciar la actividad física cuando ya se recuperó? Bueno, le vamos a decir, sí se puede iniciar un programa de ejercicios si no ha tenido fiebre, por lo menos en los últimos 7 días, que no presente dificultad para respirar, ni palpitaciones, ni dolor precordial adentro de su casa, no tener edema en miembros inferiores, no vértigo, ni alguna sensación de aturdimiento durante la marcha. Y en caso de presentar alguno de estos signos o síntomas, suspender inmediatamente la actividad física, en caso de que así sea, y acudir a consulta médica. Eso es lo que se debe tener de precauciones y el paciente debe tenerlas muy claras. La siguiente, por favor. Una vez que ya se le informó al paciente sobre todo esto, pues podemos ver un camino de un diagrama que hice, muy sencillo, de los pacientes con infección por COVID-19. Tenemos hospitalizados y no hospitalizados, que podemos decir que es un paciente ambulatorio, que es la mayoría de los casos, por fortuna. En el hospitalizado, cuando regresa del hospital, pues debe iniciar el programa de actividad física, con todas las dificultades y secuelas que ya vimos, con una monitorización de los signos vitales, y después de unas 6 semanas o 7 semanas puede iniciar probablemente ya un programa de reacondicionamiento físico, a diferencia del paciente ambulatorio. Inclusive si los síntomas permiten la actividad física, si son leves, se debe realizar con estricto control de signos vitales. Y en este paciente ambulatorio, entre 3 y 4 semanas, puede iniciar un programa de reacondicionamiento físico. La siguiente. Entonces, podemos decir que es relativamente más sencillo el trayecto clínico hacia la práctica deportiva en un paciente pues, que no es hospitalizado. Y hay 3 niveles, ese es el primero. Ahí está la referencia bibliográfica por si desean tomarla. Y dicen que semana 1 y 2 es el que es para pacientes que están muy débiles y han permanecido la mayor parte del tiempo en cama. Son especialmente ejercicios respiratorios 2 veces al día e incrementar de 4 a 6. La oxigenación es muy importante, si se puede durante 2 minutos. Y continuar, hay una técnica de una especie de labios fruncidos o 2 minutos para estimular los músculos respiratorios. Después, una exhalación profunda también ayuda mucho.
a ver si el paciente puede completar 10 repeticiones. Y a partir de ahí podemos iniciar ya movilizaciones activas, por ejemplo, desde tobillos, flexión plantar y dorsal, movilización activa de cadera y rodilla, en todos sus arcos de movilidad, abducción y aducción de miembros inferiores, la movilización articular de hombros y pasar de la posición sedente a bipedestación con ayuda, porque podría tener el paciente problemas para adoptar la posición de pie. Estos ejercicios articulares constan de 5 a 10 repeticiones. Probablemente habrá pacientes que no puedan completar ni 5. Entonces hay que tenerles mucha paciencia para iniciar una sola vez al día y podemos ir progresando hasta 3 veces al día. La siguiente, por favor. Decía que debemos tener mucha precaución con este tipo de pacientes, y aquí en esta diapositiva, en la parte superior izquierda, está el ejemplo de los ejercicios respiratorios. Luego en el lado derecho, movilización de miembros superiores. Puede ser en decúbito, en posición sedente, y luego la que practique el paciente de la posición de sentado a la bipedestación con ayuda. Y en general la movilización de miembros inferiores. La siguiente, por favor, pasamos al nivel 2, que recuerden, venimos de encontrar un paciente muy debilitado en el nivel 2, las semanas tercera y cuarta. Sin embargo, también hay que decir que si el paciente requiere más de 2 semanas para el nivel 1, hay que darle la facilidad. Inicia cuando el paciente completa el nivel 1 con facilidad, ya movilización cervical activa, flexión, extensión, rotaciones, proyección de hombros hacia adelante y atrás, ya estiramiento de muñeca y dedos, ya lo puede realizar sin tanto dolor, fortalecimiento de bíceps braquial y de flexores y extensores de muñeca y dedos, abdominales. También hay que preguntarle si no hay cefalea, alguna sensación de vértigo, estiramiento muscular de isquiotibiales y flexores de cadera, fortalecimiento de cuádriceps, de isquiotibiales, solo y gemelos, y al terminar, dar un tiempo de relajación. Cada ejercicio debe iniciar con 2 o 3 repeticiones y tratar de completar 10 gradualmente. Para iniciar el fortalecimiento se pueden utilizar pesos ligeros, entre 100 y 200 gramos. Se sugiere continuar también, aunque el paciente ya esté en el nivel 2, tiene que continuar con los ejercicios del nivel 1. La siguiente, por favor. Y así se puede ir incrementando el grado de dificultad. Aquí está un ejemplo de los ejercicios del nivel 2, desde la movilización cervical, movilizaciones de miembros superiores, estiramiento muscular. Ya hay una fotografía del fortalecimiento con un peso ligero para miembros superiores. Los ejercicios, si el paciente prefiere hacerlos en posición sedente, pues hay que... Tiene un poco mayor de intensidad que el nivel 1, y sin embargo, les repito, la recomendación es que siga haciendo los 2 niveles. Cuando llegamos al nivel 3, es muy probable que estemos entre las semanas 5 y 6, desde que fue egresado del hospital. En esta etapa, el paciente será capaz de realizar con facilidad los 2 niveles anteriores. Y el fortalecimiento muscular debe ser en general para columna cervical, tórax, abdomen, para miembros superiores y miembros inferiores. Y aquí nuestro paciente muy probablemente ya no va a tener ningún síntoma durante la práctica del ejercicio. Ya puede realizar caminata enérgica o inclusive trotar. Se puede repetir una prueba de 10 minutos con una frecuencia, primero de una vez por día, y podemos ir progresando. Eso es a tolerancia clínica del paciente, y con también todavía, a pesar de que estemos entre las semanas 5 y 6 de su egreso del hospital, hay que continuar con la monitorización de los signos vitales. La siguiente. Entonces, estos son niveles recomendados de acuerdo con lo que se ha visto de secuelas en los pacientes y su evolución extrahospitalaria. Sin embargo, podemos agregarles
Eso ya depende de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, que digamos, el nivel 1 creo que se le puede agregar tal ejercicio, en el nivel 2 en el nivel 3. Recordemos que en el nivel 3 ya el paciente puede trotar. Entonces aquí hay ejemplos en fotografías, terminando con la fotografía de que el paciente está trotando. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya se dominan estos 3 niveles, hay que analizar esa evolución del paciente, su estado orgánico, y decirle, o sea, que el paciente tenga conocimiento de que una prueba positiva para COVID-19, si está asintomático, sí le permite realizar la actividad física, pero aislado. ¿Sí? Recordemos que es una prueba positiva, hasta que el resultado sea negativo debe estar aislado. Y explicarle al paciente que el hecho de que sea positivo le da el riesgo de la propagación del virus, del contagio. Algunos pacientes recuperados continúan con pruebas positivas durante varias semanas. Eso hay que explicarle que no se preocupe, que no le dé un exceso de importancia a ese dato. Hay que darle la tranquilidad de que va a estar monitorizado y que finalmente el resultado va a ser negativo y que sepa que este virus tiene un comportamiento muy variable. Pocos pacientes pueden tener resultados positivos después de haber estado con pruebas negativas posteriores a la infección. Sin embargo, sí ha habido algunos casos, requieren de estricta observación clínica y medidas de prevención para evitar la propagación del virus hacia personas sanas. La siguiente. Y finalmente hay un tema pues muy interesante que a todos creo que nos tiene cierta fascinación, lo que es el retorno al deporte después de una lesión. Un paciente asintomático con prueba positiva para COVID-19, igual que un paciente con síntomas leves, podrán regresar más rápidamente a su nivel de actividad deportiva que tenían antes de la infección, debido a una afectación mínima a la que estuvieron expuestos los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. Sin embargo, hay que darle tiempo. Es difícil la decisión para regresar al deporte y sobre todo a nivel competitivo. Hay que observar mucho al paciente en etapa de entrenamiento, hay que observar sus reacciones, sus signos vitales, por supuesto, su consumo de oxígeno, el grado de fatiga. Son muchos parámetros que ustedes saben perfectamente que debemos tener presentes antes de decir si ya retornas al deporte. Son todas, es la última diapositiva. Pues muchas gracias por la invitación. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto. Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta María de Los Ángeles. ¿Hay alguna diferencia de lo que está recomendando con los nuevos indicios de que la infección también se manifiesta con falta de movilidad? Sí, hay algunos reportes en donde los pacientes dicen, pues me cuesta mucho trabajo iniciar la movilidad articular en general, no específicamente de una articulación. Hay que tener mucha precaución. Hay que decirle al paciente que tenga calma y que tiene que seguir tratando pues de llevar a cabo esa movilización articular. En un inicio puede ser de tipo pasiva, es decir, si hay mucho dolor, hay mucha molestia a nivel de las articulaciones, hay que hacerlo con ayuda, es una movilización pasiva. Y a medida que van pasando los días, puede ser una movilización ya activa, asistida, que significa que el paciente lleva a cabo la contractilidad muscular, pero requiere de la asistencia de su terapeuta o de un familiar. Yo creo que aquí lo más adecuado es de un familiar, porque recordemos que está en su casa, y después de varios días de movilización activa asistida, seguramente el paciente ya podrá hacer una movilización activa libre. Entonces, podríamos pasar por esas etapas cuando hay algún paciente que tenga esa dificultad para mover las articulaciones. Es el fin de las preguntas. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Sí, estaba revisando el chat
Hay algunas de las que habíamos mencionado Sí, que también va a haber, vamos a subir las pláticas a YouTube, a las dos páginas de Fisiotec, de la Federación, y se van a subir con todo y preguntas. Nada más que sí, lo que les pido, como vamos a subir toda la información, sí no sería bueno que tuviésemos faltas de respeto ahí hacia lo que estamos organizando, porque al final del día el ponente merece todo nuestro respeto y admiración porque no se le está pagando nada, únicamente es una colaboración para que todos y cada uno de nosotros tengamos una nueva forma de irnos activando cómo vamos a ir a apoyar a nuestros pacientes. Si no hay alguna otra pregunta, Manuel, pues yo les ofrecería mi agradecimiento. Vamos a continuar con las charlas. Vamos a continuar. Tenemos programado hasta el día 15, 16 de junio. Son de mucho interés. Tenemos ponentes internacionales. Tenemos un paraguayo, tenemos un brasileño, que vamos a hablar sobre, no nada más, como lo dije en algunas ponencias anteriores, no todo es COVID, pero tenemos otros temas de su agrado y esperamos seguir contando con su presencia. ¿puedo hacer un comentario, doctor Gómez? Por favor, adelante, doctor. Esta es su casa y adelante. Gracias, ya Aprecio para su finalizar. participación. Si ustedes me lo permiten, tengo una carpeta con algunos artículos de la infección por coronavirus. Si gustan, se los puedo enviar al correo del doctor Felipe Gómez Ballesteros para que él nos haga favor de ponerlos a disposición de todos. Con mucho gusto, doctor. Yo me voy más para allá. Si revisan la página, tenemos artículos de interés. Entonces, si usted me los pasa el link o lo como usted guste, ¿Sí? los instalo donde dice artículos. Con mucho gusto y ahí le damos los créditos a usted. La Muchas federación es gracias. solamente un espacio donde se comparte el conocimiento sin limitar a nadie. Por favor, y respetando siempre la autoría de todos. ¿Alguna más, Manuel? Sí, ahorita Betty Rivera, Antonio Rivera, está muy callado. ¿Algo dieron más? un par de preguntas más. Sí. Ahorita nos pregunta Angie, ¿hay evidencia de cuánto tiempo se necesita para que se active la SOD? El antioxidante que les comentaba, la superóxido dismutasa, desde la primera sesión de ejercicio se activa. Se ha visto que no con todos los tipos de ejercicio que conocemos se puede producir en cantidades suficientes. El ejercicio más frecuentemente que es el estimulador de este antioxidante es el cardiovascular. Entonces, desde la primera sesión de cardio, desde ahí empieza la producción. Perfecto. Nos pregunta Sulamit, ¿cuál o cuáles son los test de COVID-19 a los deportistas a su regreso? Un atleta asintomático que regrese con preparador físico y comience a entrenar con cargas elevadas y fuera un asintomático, ¿pudiera activar la infección por COVID y ser sintomático? Es probable. Está la prueba de PCR que se está realizando. Es una prueba en la que se obtiene una muestra del moco de la nasofaringe y en caso de que no sea posible es de la orofaringe y tarda algunas horas. Sin embargo, es de las más confiables con algunos detalles. A veces no da positivo en un paciente sospechoso, pero bueno, son detalles técnicos probablemente, pero sí en un atleta asintomático, sí es recomendable si estuvo en un lugar de un foco de contagio muy elevado de COVID-19, aunque esté asintomático, puede traer la carga viral y es recomendable que se haga la prueba. Por supuesto que de asintomático puede pasar a algunos síntomas leves, nos debe estar vigilado constantemente. Es muy variable este virus en su comportamiento clínico, en su fisiopatología, pero sí, si tienen esa duda de que estuvieron con personas contagiadas o en lugares con un alto foco de contagio, es mejor que se hagan la prueba, aunque estén asintomáticos. Y por último nos preguntan, ¿los ejercicios pueden realizarse desde el inicio de la sintomatología como preventivo?
¿sí? Especialmente si los síntomas son leves, el paciente puede hacerlos. Hay que interrogarlo en todo momento, decirle si se tiene la disposición para esos ejercicios, adelante. Si el paciente dice, no, me siento muy mal con ataque al estado general, tengo fiebre, mejor los evitamos hasta que se controle la fiebre. Aunque esté en casa, es mejor evitarlos por unos días. Y una vez controlada la fiebre o el malestar general, el ataque al estado general, entonces ya se pueden iniciar. Es el fin de las preguntas. Gracias. Sí, Manuel, sí leyó la que pregunta Sulamit. ¿Cuáles son de ellos los test de COVID a los deportistas a su regreso? Sí, ya Sí, okay. la dijo. Ok, muchísimas gracias. Pues nos vemos el día lunes. Yo espero enviarles la programación de la próxima semana. Seguiremos haciendo estas conferencias donde participarán amigos del deporte que nos preocupamos para darle un beneficio y un bienestar a la sociedad. Gracias, les aprecio su asistencia y estamos en contacto.